Contundente triunfo del candidato presidencial Rafael Correa. Habrá continuidad en la política gubernamental. Proceso electoral se cumplió con normalidad según observadores internacionales. Histórica votación de jóvenes de entre 16 y 18 años. El 80% de ecuatorianos en España votó a favor de Rafael Correa. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Cordiales saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a este noticiero especial dedicado a las elecciones presidenciales en Ecuador. Según el conteo de la mitad de las juntas receptoras del voto del Consejo Nacional Electoral, Rafael Correa gana las elecciones con el 56,93% de votos. Lo sigue Guillermo Lasso con el 23,74%. En tercer lugar, Lucio Gutiérrez con el 6,07% de las preferencias. Mauricio Rodas con el 4,19%. Por debajo de estas cifras constan el resto de candidatos. Tras conocer los resultados, el reelecto presidente Rafael Correa expresó su compromiso con la transformación del país y la continuidad con su proyecto político. Es un crecimiento democrático del pueblo ecuatoriano impresionante, una maduración democrática sin precedente. La gran derrota de los demagogos, de los que quisieron comprar con regalos la conciencia del pueblo ecuatoriano, de los tirapiedras, de los que no presentaron ninguna propuesta. Son insultos tras insultos. El vicepresidente saliente Lenín Moreno dijo que jamás habrá un corazón más agradecido como el suyo por la oportunidad que tuvo de servir. Consideró que su proyecto con las personas con capacidades especiales continuará en mejores condiciones. Este proceso marcha hacia su consolidación definitiva y de que todo aquello que quedó pendiente, porque todavía hay bastante, todavía tanto que hacer, tiene un futuro promisorio. Por otra parte, pues el agradecimiento principalmente al pueblo ecuatoriano que me dio la oportunidad de servirlo. La tribuna de los Chiris en Quito fue el escenario del festejo de los militantes de Alianza País por el triunfo obtenido por su máximo líder, Rafael Correa Delgado. Los Panchos y Chaucha Kings pusieron el marco musical de los festejos tras el triunfo de Rafael Correa, quien arribó a la tribuna de los Chiris a las 20:45. Allí, el mandatario reelecto ofreció un efusivo discurso. Este es un triunfo no solo de Ecuador, es el triunfo de la patria grande. La democracia se consolida, la revolución se consolida. Rafael Correa aseguró que el viejo país de la partidocracia no volverá jamás. Diego Campos, El Ciudadano al Día. Ahora conozcamos detalles de cómo transcurrió los comicios. El proceso electoral fue inaugurado a las 6:30 de la mañana y contó con la presencia de las autoridades de todas las funciones del Estado. En la Cruz del Papa, en la capital de la República, las autoridades del Consejo Electoral inauguraron el proceso con la presencia del presidente encargado Lenín Moreno, miembros del gabinete, representantes de las funciones del Estado y observadores internacionales. Las elecciones, que tendrán cabal realización el día de hoy, producirán dos efectos inmediatos. Uno, ofrecerán la legitimación de los elegidos y habrán contribuido a la formación de la cultura política del electorado. Y dos, determinarán también la legitimación del sistema político. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, informó sobre el despliegue del contingente militar para velar por la seguridad del proceso. El material electoral ha llegado a las 24 provincias del país. Estamos desplegados tanto desde Fuerzas Armadas como la Policía Nacional en todo el país, en cada uno de los recintos electorales, garantizando la seguridad. Acabamos de dar inicio a esta jornada y esperamos que todo se realice bajo la mayor armonía, la paz que nos caracteriza a todos los ecuatorianos. De esta manera, inició formalmente la jornada electoral del 17 de febrero. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día.
En medio de una amplia expectativa, el candidato presidente Rafael Correa y su familia depositaron su voto en distintos sectores de la capital. Luego de acompañar a su esposa, el mandatario reelecto se dirigió con su hija Dominique, de 16 años, al sector de Cumbayá, cerca de Quito. Tras las elecciones, el candidato presidencial dio unas cortas declaraciones al Ciudadano al Día. Escuchemos. Insisto, a cumplir con este derecho y deber de votar, porque nuestro voto decide el futuro del país, el país que queremos dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Así que ejercer el voto con mucha conciencia, con mucha responsabilidad e, insisto, sobre todo, con infinito amor por la patria. Las ciudades de Quito y Guayaquil concentraron la votación de la mayoría de candidatos presidenciales y ministros de Estado. En el puerto principal acudió el candidato Guillermo Lasso. En Quito, los candidatos Alberto Acosta, Lucio Gutiérrez y otros. La campaña Tienen Derecho a Votar se inició con cientos de voluntarios civiles y policiales que colaboraron para que las personas con capacidades especiales acudan a los recintos electorales. Por 12ª ocasión y con la presencia del presidente encargado Lenín Moreno, se inauguró esta campaña con el objetivo de fomentar la solidaridad e incluir a las personas con discapacidad en el proceso electoral. Dentro de esa solidaridad está el permitir que todos los ecuatorianos, independientemente de sus condiciones físicas, independientemente de sus condiciones intelectuales, independientemente del medio ambiente, que a veces no necesariamente es lo más favorable y en más de una ocasión hostil, pueda ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Cientos de voluntarios retiraron los salvoconductos e identificaciones para las unidades móviles de las escuelas de conducción, vehículos policiales, ambulancias de distintas empresas y otros. Que hay personas que no, por ejemplo, los discapacitados no tienen vehículos, no tienen cómo transportarse, entonces es una ayuda solidaria para ayudarles a esas personas especialmente. Esta campaña, coordinada por el Consejo Nacional Electoral, la Policía Nacional y Gestión Ecuador, movilizó a más de 2.500 personas discapacitadas a escala nacional. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día. Pero ahora veamos cómo estos ciudadanos fueron trasladados y asistidos en el ejercicio del voto. Más de 3.000 voluntarios solidarios movilizaron a las personas con discapacidad desde sus domicilios hasta sus respectivos recintos electorales para que ejerzan su derecho al voto. Es una ayuda muy plausible por parte del gobierno, por parte del CNE, que da esta oportunidad a las personas discapacitadas, y en el caso de mi mamá es un adulto mayor que realmente, como usted le ve, es una persona que no puede movilizarse por sí sola. Entonces nosotros como hijos estamos contentos de que esta situación ahora se haya solucionado. Javier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, aseguró que la iniciativa visibilizó a este grupo de atención prioritaria. Campañas que nos permita el mejor desarrollo para todos. Este proceso también incluyó la participación de cerca de 95.000 militares y policías habilitados para votar. Hoy tenemos esta oportunidad y lo hacemos con la mejor decisión, con conciencia, con decisión de que nuestro voto va decidido hacia un mejor futuro para el Ecuador. Estos grupos sumaron los más de 11 millones de ecuatorianos que sufragaron en los pasados comicios. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día. Por primera vez en la historia, jóvenes de entre 16 y 18 años tuvieron la oportunidad de participar de un evento democrático. Dominique, de 16 años, hija del candidato a presidente Rafael Correa, fue una de los 600.000 jóvenes que ejerció el derecho al voto de manera voluntaria en la jornada electoral del 17 de febrero. Sebastián Mena fue otro de los jóvenes que también ejerció este derecho democrático. Es importante ya que es un aporte para el futuro, sobre todo de nosotros, ¿no? Ya que de esa forma nosotros aportamos un voto para que se vaya estableciendo y vaya construyéndose un país de democracia que muy pocas veces hemos tenido. Por su parte, Doménica Medina, acompañado de sus padres, acudió desde muy temprano a sufragar. A diferencia de otros jóvenes, ella no cree que se debe votar por votar. Porque hay personas de mi edad que solo pasan en el internet o cosas así para ver otras cosas. Yo preferí esta vez dar mi voto porque siento que quiero aportar para que se escuche mi voz mediante el voto
Así, los jóvenes del país vivieron esta fiesta democrática con optimismo. Joana Rosales, Ciudadano al Día. Cerca de 30.000 ciudadanos acudieron al registro civil para cedularse a última hora y cumplir con este compromiso cívico. El día de hoy hemos tenido un aumento significativo de las personas que se han acercado a obtener su documento de identidad para el día de hoy poder ejercer su derecho al voto. Las elecciones son una buena oportunidad para los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes que sacan provecho de este masivo evento popular. Diversos sonidos, olores y colores se percibieron en las afueras de los recintos electorales el día de las elecciones. Comida típica y los más variados artículos se comercializaron metros a la redonda de los distritos destinados para el sufragio. Atractivos platillos se sirvieron los electores, quienes después de votar buscaban degustar un delicioso plato típico. Cada vez que vengo a las elecciones es algo tradicional, no desayunar, sufragar y servirme algo de lo que hay aquí, algo típico de nuestro país. Estos comerciantes informales, como en elecciones pasadas, lograron obtener ganancias que les vienen bien para sus familias. Más o menos está, no está tanto como las otras votaciones que ha habido. La mayoría de votantes emplasticaron su documento a la salida de los recintos. Los precios estuvieron cómodos. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Los ecuatorianos residentes en el exterior participaron masivamente en este proceso electoral. Datos preliminares aseguran que el presidente Correa ganó con el 80% en España, en donde la concurrencia a las urnas alcanzó el 70%, situación que superó toda expectativa del Consejo Nacional Electoral. Hubo una gran afluencia de personas que han acudido a votar específicamente por Barcelona y también en Madrid, y eso ha llevado a una inconformidad por parte de ellos porque el tiempo no les dio. De exitoso y ordenado calificaron al proceso electoral los observadores internacionales que presenciaron los comicios en Ecuador. A las 7:00 se presenció la instalación y apertura de juntas receptoras de voto, en donde los 51 delegados electorales desplegados en las 11 provincias que representan el 78% del electorado verificaron que los integrantes de las juntas receptoras de voto han manifestado y demostrado estar debidamente capacitados, que algunas juntas cuentan con jóvenes entre 16 y 18 años entre sus integrantes, que los materiales electorales fueron recibidos de manera puntual. La prensa internacional, presidentes y personalidades de Latinoamérica resaltaron la reelección de Rafael Correa, quien gobernará Ecuador hasta el 2017. Presidentes de la región felicitan al mandatario reelecto Rafael Correa. Hugo Chávez desde Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia apelan al fortalecimiento de las relaciones entre países. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Llegamos al final de este informativo especial sobre las elecciones en Ecuador. Los dejamos con la entrevistada del día de hoy, la ministra coordinadora de la política, Betty Tola. Gracias por acompañarnos y les esperamos en nuestra próxima edición regular del Ciudadano al Día. Televidentes, bienvenidos al Ciudadano TV. En este espacio de rendición de cuentas gubernamental nos encontramos con la doctora Betty Tola, ministra coordinadora de la política y de los gobiernos autónomos descentralizados, con quien dialogaremos sobre la gestión del gobierno nacional durante estos 6 años. Señora ministra, bienvenida al Ciudadano TV. Buenos días. Señora ministra, luego de varias décadas de inestabilidad política, en la cual incluyó un feriado bancario, la gestión presidencial de siete gobiernos, llega el gobierno nacional actual y se impone la revolución constitucional, plantear una nueva Carta Magna. ¿Qué ha significado la Carta de Montecristi para construir el nuevo Ecuador? Sin duda alguna, una de las expectativas más importantes del pueblo ecuatoriano cuando empezó el gobierno de Correa fue su compromiso por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, demanda de larga data de distintos sectores sociales, organizaciones y movimientos. De ahí que el proceso constituyente, porque creo que es importantísimo relevar la vitalidad que tuvo el proceso constituyente en tanto un espacio de debate de todos los sectores, de síntesis de propuestas que venían planteándose por los trabajadores, por los campesinos, por los indígenas, por las mujeres,
mujeres, por los jóvenes, por los niños, es decir, por el Ecuador entero. Permitió justamente que tengamos hoy una carta constitucional que implica un nuevo pacto de convivencia entre los ecuatorianos, una carta constitucional por el buen vivir. Ahí se reseñan, yo diría, cambios sustantivos en varios campos. Uno, en el régimen político. Nosotros incorporamos por primera vez en la historia de nuestro país una relación adecuada entre la democracia participativa y la democracia representativa. Esto sin duda alguna abre campos sumamente importantes para un proceso de participación y de involucramiento cada vez mayor de los ciudadanos y ciudadanas en el quehacer público. Otro ámbito sustantivo y fundamental que marca la nueva Constitución es el régimen del buen vivir. Establecemos una modificación fundamental al pasar de una economía social de mercado al pasar a un sistema económico social y solidario. Este, sin duda alguna, es otro campo sumamente importante que rompe el viejo modelo económico neoliberal y nos abre a un campo distinto en el cual todos los actores económicos son reconocidos desde su aporte. Nos marca una política tributaria redistributiva que la estamos no solo planteando en la Constitución, sino está siendo parte de la política permanente. Recupera para el Estado la soberanía en materia de recursos no renovables, algo que también ha sido fundamental para el desarrollo del país. Y luego establece todo un sistema de equidad y de equidad de tal manera que nos permite justamente recuperar algo que se había perdido en el país y es todo lo que implica la inversión en materia de educación, salud, vivienda, inclusión social. Y esto tiene que ver con todo el marco de derechos con el cual se abre la nueva Constitución. Es decir, yo diría ahí varios de los elementos sumados a estos, todo lo que es la organización territorial del Estado. Mire usted, en este momento tenemos una definición sumamente clara de lo que hace cada uno de los niveles de gobierno. Tenemos claridad en las competencias y en responsabilidades del gobierno nacional, claridad en las competencias que le corresponden a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, a los gobiernos parroquiales. Esto organiza el Estado, permite procesos mucho más sostenidos de descentralización y permite obviamente el fortalecimiento de estos como actores claves en el desarrollo del país. No solamente estos puntos son claves, sino la predominancia del hombre sobre el capital financiero y también la vecindad latinoamericana, porque con la Carta Magna se ha defendido la patria grande, se han creado o nos hemos adherido a instituciones como CELAC o UNASUR. De hecho, la Constitución también incorpora mandatos claros respecto a nuestras prioridades en materia de política internacional. De ahí la opción clara en la Carta Magna y en la política del gobierno ha sido repensar los procesos de integración a nivel latinoamericano, no solamente desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva de construcción de identidad, desde una perspectiva, por tanto, política. Y ahí se han construido estrategias concretas, pero también en nuestra forma de mirar e integrarnos con el resto de países del mundo. Hemos establecido no solo relaciones bilaterales y de sujeción, como ha sido la tradición en nuestra historia republicana, sino hemos establecido una multiplicidad de relaciones con otros países en todo el planeta. Usted nos comentaba sobre el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se ha cumplido el Plan Nacional del Buen Vivir en este sentido para ver las potencialidades de los gobiernos autónomos descentralizados? La Constitución establece dos mecanismos, yo diría, generales que nos permiten justamente pensar en algo que el modelo neoliberal había olvidado, porque quien manda en el modelo neoliberal es el mercado, eliminando todas las condiciones y responsabilidades que tiene el Estado. Una de ellas ha sido la de planificación. La Constitución mismo establece la generación o la creación del Sistema Nacional de Planificación participativo y descentralizado. Esto nos ha permitido establecer un conjunto de relaciones y acuerdos y de ir construyendo un elemento fundamental que es mirar de manera común el mediano y el largo plazo. Esto ha convocado espacios de debate y de discusión a todos los distintos niveles de gobierno. Pero también el Consejo Nacional de Competencias es otro instrumento fundamental porque permite justamente definir y ir estableciendo la transferencia y la descentralización de competencias. Hemos avanzado de manera muy importante, por ejemplo, en la descentralización de tránsito y transporte. Se está avanzando en lo que es la competencia de riego. Es decir, vamos haciéndolo de manera ordenada.
Además de estas instancias que son importantes y que están definidas también en la Carta Constitucional, nosotros ya en lo concreto hemos establecido varios mecanismos de diálogo y de relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Una relación que no se basa solo en demandas puntuales, yo diría hemos ido construyendo acuerdos programáticos. Hace pocos meses, en un diálogo, en una de las instancias que se han creado de diálogo entre el presidente, su gabinete y los gremios de los gobiernos locales como el CONGOPE, la CONAGOPARE y el AME, se estableció con el AME un acuerdo de largo plazo por el buen vivir, que implica una corresponsabilidad, por ejemplo, en algo que es fundamental para la vida de las personas, como es la dotación de agua potable y alcantarillado. Tenemos en cada uno de los gabinetes itinerantes un espacio permanente de diálogo entre el gabinete ministerial y los alcaldes, el prefecto y juntas parroquiales. Y otro elemento que yo de manera permanente reitero respecto a esa voluntad clara y esa voluntad política que tiene el gobierno de apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados es el de las transferencias. Nosotros hemos duplicado en los 6 años las transferencias hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos pasado de 1.300 a 2.600 millones de dólares. Esta es una muestra clarísima de que el gobierno de la Revolución Ciudadana entrega las transferencias de manera puntual, oportuna, sin fijarnos en las camisetas políticas. Recordemos que la historia nos hacía ver a autoridades chantajeando al gobierno nacional, nos hacía ver a autoridades que se paseaban por los pasillos de los ministerios, demandando, rogando, implorando que se les otorgue los recursos que les corresponden por ley. Este gobierno entrega de manera puntual, oportuna, y ese es, yo diría, un elemento muy importante de esta decisión política de fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados. Señora ministra, en otra pregunta, con la designación de los 9 magistrados de la Corte Constitucional culmina el régimen de transición. Ahora bien, con la Carta Fundamental desde el 2008 al cierre de este periodo que es el 2013, ¿cuáles son las tareas que se han cumplido y cuáles son las que quedan pendientes en el marco político? Mire, yo diría que en el campo político y en general hemos avanzado de manera importante en la implementación del mandato constitucional. Yo ahí reitero siempre las palabras de nuestro presidente. Cuando uno mira hacia atrás, mira lo que hemos avanzado, pero tenemos en casi todos los campos varios retos todavía por cumplir, que profundizar. El modelo, el régimen económico es uno de ellos, la transformación productiva, el cambio de la matriz productiva y energética, son procesos que están en camino y esas son tareas que también nos manda la Constitución. En el campo del régimen de transición y por tanto de la construcción de la nueva institucionalidad que diseñó la Carta Magna, creo que hemos avanzado de manera importante. Si miramos este momento, todos los organismos, tanto de control, los organismos electorales, la Corte Constitucional, que es una de las instancias más importantes en un régimen o en un Estado constitucional de derechos, han culminado su proceso de designación. Luego de la consulta popular de mayo, tenemos también ya nombrado, de acuerdo a las definiciones que se establecieron en la consulta popular, el nuevo Consejo de la Judicatura como instancia administrativa del sector justicia. Por tanto, yo diría, hemos ido definiendo ya todo lo que implica el nuevo diseño institucional. Me parece que en este momento los retos más importantes están en ir afianzando esas instituciones, en que esas instituciones vayan logrando algo que ha sido, yo diría, un signo muy importante de nuestro gobierno, la legitimidad de su actuación frente al pueblo ecuatoriano. Y eso lo vamos a ir trabajando en el día a día. Cuando hacemos una mirada de los cambios tan importantes, por ejemplo, que en el campo de la justicia se han ido avanzando en términos de acceso a los servicios, en términos de los procesos de selección de la Corte Nacional, de los jueces que se van seleccionando paulatinamente, y sobre todo en la capacidad y en la eficiencia con la cual se están resolviendo las distintas causas por años represadas en el país, uno mira ya realmente que los procesos que están diseñados en la Carta Constitucional van dando resultados, y ese me parece que es el reto más importante. También en materia legislativa tenemos pendientes. El artículo 1 del régimen de transición, de las transitorias de la Constitución, establece la aprobación de varios cuerpos legales. Ahí seguramente la responsabilidad está en aquellos sectores de la oposición que boicotearon de manera permanente la aprobación de leyes importantes en la Asamblea Nacional.
caso ley de comunicación, caso ley de tierras, ley de aguas, que tenemos todavía ahí que avanzar en la aprobación de esos cuerpos legales. ¿Se pondrá énfasis en estos temas de aquí hasta el 24 de mayo de este año para buscar diálogos que permitan la aprobación de las leyes, principalmente de las que tienen que ver con derechos colectivos? Mire, aspiremos a que así sea. Digamos que de todas maneras quienes han estado impidiendo la aprobación de estos cuerpos legales siguen siendo actores hasta el 14 de mayo. De todas maneras, el bloque del movimiento y la gestión que hemos estado haciendo desde el Ministerio Coordinador de la Política están enfocados justamente en buscar todos los mecanismos que nos permitan la aprobación de estos cuerpos legales. En ese empeño continuaremos hasta el día 14 que se renueva la Asamblea pasado el proceso electoral. Doctora, el Ministerio Coordinador de la Política también preside el Consejo Sectorial de la Política, el cual está integrado de la Secretaría Nacional de Comunicación, la Secretaría de Pueblos, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, el Instituto para el Ecodesarrollo de la Amazonía. Entonces nosotros queremos saber, el ciudadano quiere saber, el ciudadano común, cuál es la coordinación y la metodología que se ha dado con estas importantes instituciones de la función ejecutiva. Adicionalmente, también es parte del Consejo Sectorial de la Política el Viceministerio de Gobernabilidad, que tiene a su cargo la estructura de gobernaciones, jefaturas y tenencias políticas. Nosotros mantenemos, yo diría, dos elementos centrales. Uno, la definición de la agenda política del sector, del sectorial, que es, yo diría, nuestra hoja de ruta. Nos establece unos acuerdos, unas líneas programáticas que lo que hacen es justamente coadyuvar a una actuación más articulada de quienes somos parte del sectorial de la política. Y segundo, ya mecanismos concretos de coordinación, es decir, nosotros tenemos una reunión muy ejecutiva semanal que hace una mirada de la coyuntura que vive el país y marca algunos lineamientos más coyunturales. Y luego tenemos una reunión mensual que nos permite justamente ir haciendo un seguimiento y también colocando temas importantes de debate. Esto como, digamos, los mecanismos que se han ido institucionalizando. Me parece que en cuanto ya a los avances concretos tenemos muchos aspectos importantes. El sectorial de la política tiene a su cargo la relación con las distintas organizaciones, movimientos sociales y sectores ciudadanos que están haciendo actividad permanente en nuestro país. Desde esa perspectiva hemos avanzado en diálogos con sectores campesinos, con movimientos de mujeres, con los trabajadores. Hemos instaurado mecanismos también de formación y de difusión y de capacitación ciudadana. Hemos trabajado en varios convenios con organizaciones indígenas importantes como la Federación Indígena Shuar, por ejemplo, tanto en Morona, Santiago y también en Zamora Chinchipe. Es decir, hemos ido avanzando también en un diálogo en ese campo con organizaciones indígenas. Con ECORA y Secretaría de Pueblos se están trabajando los planes de vida de algunos pueblos y nacionalidades. Es decir, ahí tenemos, yo diría, un campo importante de trabajo que se ha hecho justamente fruto de estas definiciones de agenda estratégica del sectorial de la política. Indudablemente, yo diría, otro campo importante es el de la gestión en el territorio y de la apuesta por la gobernabilidad democrática de nuestro país. Nosotros hemos dado un giro enorme al papel de los gobernadores, de los jefes y de los tenientes políticos. Hoy los gobernadores y las gobernadoras presiden los gabinetes en el territorio, los gabinetes provinciales, que nos permiten justamente buscar una acción mucho más articulada del Ejecutivo en el territorio. Hemos trabajado también equipos políticos en cada uno de los territorios, de tal manera que tenemos una actuación mucho más clara y articulada del Ejecutivo en cada una de las provincias. La comunicación ha sido un eje fundamental para nosotros. El presidente tiene un enlace ciudadano cada fin de semana y esto ha modificado radicalmente la relación con los ciudadanos. Los ciudadanos sienten un gobierno cercano, sienten un gobierno que rinde cuentas, sienten un gobierno que se traslada a sus cantones y a sus provincias con todo el gabinete para sesionar, para dialogar con las autoridades, para dialogar con los ciudadanos. La rendición de cuentas se ha convertido en una acción que ha modificado radicalmente la gestión pública. Nosotros hacemos una rendición de cuentas como parte de un compromiso con los ciudadanos y como una obligación de quienes somos autoridades. Yo diría, en esos campos hemos ido trabajando de manera importante en un equipo sólido con todos los ministerios que son parte del sectorial de la política.
El año anterior, hasta el primer semestre, se cumplió un punto muy importante dentro del gobierno nacional, que es el acceso a la información y la democratización de los medios de comunicación. Se firmó un acuerdo para la transferencia de frecuencias con 13 comunidades indígenas. ¿Cómo ha avanzado este proceso? No solamente en las frecuencias, sino en la capacitación del personal y la entrega de equipos para las comunidades y nacionalidades indígenas. Nuestro gobierno se ha caracterizado desde el día 1 en trabajar sin tregua en ningún caso por democratizar tanto los medios de el acceso a los medios de comunicación, pero también el acceso a información por parte de los ciudadanos. En ese marco, la suscripción de los acuerdos con pueblos y nacionalidades, lo que nos ha permitido es justamente, uno, fortalecer las capacidades de estas organizaciones para comunicar, para recibir información, para generar información. Y ese ha sido un esfuerzo conjunto entre varios de los ministerios que están en el sectorial de la política. Entonces, yo diría un avance importante es el desarrollo de capacidades de los distintos pueblos y nacionalidades. Dos, ya el tener las frecuencias, pero también el equipamiento que permita justamente mantener y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la transmisión de información y de la generación de información. Yo diría que esos son como los elementos más importantes, coadyuvando siempre en algo que es un compromiso del Gobierno Nacional: democratizar, fortalecer los medios públicos, los medios privados y también el sector comunitario de la comunicación. Señora ministra, una última pregunta, pero muy importante y muy relevante para un segmento de nuestros televidentes. ¿Cómo se ha dado el trabajo con los jóvenes, con las mujeres, las personas que históricamente fueron invisibilizados, para que accedan a niveles de participación ciudadana y de toma de decisiones en el Estado? Qué importante ha sido para nosotros avanzar en algo que ha sido una lucha histórica de las mujeres, lograr la paridad en la representación. Desde que fue el proceso eleccionario de la Asamblea Constituyente, el mandato fue clarísimo: las listas se integran de manera paritaria. Y ese es hoy una norma en la Constitución y es hoy una norma en el Código de la Democracia. Por tanto, si hoy miramos cuánto hemos profundizado la democracia, la representación, ahí tenemos un elemento muy importante. Y no solo está en la conformación de las listas. Si usted mira, por ejemplo, la Corte Nacional, la Corte Nacional es la única en el mundo que tiene paridad entre hombres y mujeres, y de igual manera está en el resto de organismos. Es decir, yo creo que ahí hemos ido avanzando de manera significativa. Luego podemos hacer un recuento largo e importante de cuánto la agenda histórica que han planteado las mujeres está reflejándose en nuestra agenda gubernamental en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de acceso a la educación, en materia de acceso a la salud en general, al trabajo, a las condiciones laborales. Mire usted lo que hemos avanzado en materia, por ejemplo, de la incorporación cada vez mayor de mujeres a la seguridad social, el hecho de haber mejorado sustantivamente el salario de las trabajadoras domésticas. Son todos hechos concretos, una política concreta que da cuenta de un acuerdo, yo diría, entre las demandas de las mujeres y nuestra agenda gubernamental. Y en los jóvenes también, es decir, y quizás de la mano, tanto en el caso del trabajo con las organizaciones y con las mujeres en general y los jóvenes, también el gobierno ha ido apoyando las distintas iniciativas que desde la sociedad civil están generándose en materia de organización de mujeres y de organización de jóvenes. Para los jóvenes el gobierno tiene todo yo diría, un conjunto de políticas dirigidas quizás en un ámbito que es fundamental y que es parte hoy de nuestro nuevo plan de gobierno para el periodo que esperamos empiece el 24 de mayo, que es justamente todas las políticas en materia de talento humano. Los jóvenes hoy tienen una amplia gama de oportunidades. Nuestra inversión en educación va justamente dirigida a la juventud ecuatoriana, a los niños y a los jóvenes, en materia de educación superior de la misma manera. Es decir, yo creo que ahí tenemos todo un campo muy importante de trabajo con jóvenes, de políticas culturales dirigidas hacia la juventud. Un gobierno nacional dirigido al ser humano, dirigido a la reivindicación de los sectores populares, a la recuperación de la Amazonía, a la lucha siempre por la vecindad latinoamericana. Ministra, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias. Fue la doctora Betty Tola, ministra coordinadora de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, en entrevista para El Ciudadano TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso,
Conéctese a www.elciudadano.gov.es